Hola, me llamo Juan Balboa, soy odontólogo y trabajo en mi consulta particular en España, en Pontevedra. Hoy quería improvisar contigo sobre el tema de la placa bacteriana. La placa bacteriana es, en resumidas cuentas, lo que da de comer a los dentistas. Conocer la placa bacteriana significa hacer prevención de máximo nivel, o sea, conseguir que el paciente controle la placa bacteriana es conseguir que el paciente controle su boca y haga algo positivo por la salud de su boca, aunque no es una garantía absoluta porque están involucrados múltiples factores. El factor base, el factor clave de la salud de la boca está en conocer y en controlar la placa bacteriana. Para que lo entiendas mejor, la placa bacteriana, repito, es la que da de comer a los dentistas. La placa bacteriana es la que ha sido la causante de que se haya creado la ciencia o las ciencias que permiten la existencia de la odontología. O sea, la odontología ha surgido para poder combatir a la placa bacteriana. Y toda la industria de la odontología, desde un instrumento para sacar muelas hasta un rayo láser o un escáner intraoral o un TAC o una turbina o un sillón dental o cualquier aparato extraño que tenga el dentista en la consulta o supermoderno, todo ha sido creado para combatir los estragos producidos por la placa bacteriana o para reconstruir los escombros dejados por la placa bacteriana o para reponer las piezas ausentes que han sido perdidas por la acción deletérea de la placa bacteriana. O sea, todo está resumido a la placa bacteriana. La higiene bucal es para conseguir controlar la placa bacteriana. O sea, todas las universidades del mundo entero tienen una facultad de odontología. Últimamente, en los últimos 20-25 años, han surgido no solo facultades de odontología públicas, sino que ahora en cada país hay más de 7, 8, 9, 10, 15, 20 facultades de odontología privadas, que hay que pagar una gran cantidad de dinero al año para poder estudiar en esas universidades. ¿Y para qué? Pues para que la gente se forme y salga a la sociedad profesionales mejor y mejor preparados, como los bomberos, para combatir los estragos que produce la placa bacteriana. Bueno, no sé si me explico bien, creo que quedó claro. La odontología, la ciencia odontológica, bueno, las ciencias que hacen a la odontología, las universidades, las facultades, los profesores, las cátedras, la investigación, entre comillas, limitada, la industria, los materiales dentales que se han creado en los últimos 120 años, los instrumentos, los aparatos, las técnicas, bueno, todo eso que es tan maravilloso y de lo cual tanta y tantísima cantidad, miles de personas están orgullosos de su profesión, de su oficio, de su trabajo. Bueno, yo soy odontólogo especialista en. ¿Especialista en qué? Pues especialista en combatir algún tipo de daño, de problemática, de enfermedad producida por la placa bacteriana. Bueno, la placa bacteriana está en todos lados. O sea, es el enemigo a batir. O sea, es el enemigo público número 1 de los dientes, ¿verdad? Bueno, la placa bacteriana es el enemigo. Y sin embargo, a pesar de eso, un enemigo tan terrible que no somos capaces de frenar, porque la ciencia, la universidad, la tecnología está toda creada en los últimos 120, 25 años, 125 años o más, ha desarrollado muchísimo y sin embargo la placa bacteriana sigue ahí, haciendo lo que le da la gana y la gente, los pacientes, las personas, los seres humanos, siguen padeciendo de la boca. La única especialidad que tiene la odontología que no tiene nada que ver con la placa bacteriana
se podría decir que es la cirugía maxilofacial, cirugía oral y la ortodoncia. Todo lo demás tiene que ver con la placa bacteriana. Bueno, y entonces, si es tan importante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se da a conocer al público la importancia de la placa bacteriana? ¿Qué es eso? ¿Y qué puedes hacer tú, si quieres, para combatirla y tratar de que esa placa bacteriana te provoque el menor daño posible? Mira, la placa bacteriana ya era más o menos conocida o se suponía que existía. Está registrado en la literatura científica. En el año 1890, un señor llamado Miller, apellido Miller, un doctor, un odontólogo sería, no lo sé. No tengo conocimientos profundos ni de historia ni de microbiología. Este señor Miller dictaminó que las caries estaban provocadas por una situación de acidez dentro de la boca. Bueno, o sea, la caries estaba producida por cuestiones acidófilas. O sea, había acidosis, había ácidos en la boca, de alguna manera, había gérmenes, bacterias. Bueno, en ese momento no se hablaba mucho de gérmenes y bacterias, porque en esa época estaba Louis Pasteur, y a Louis Pasteur había controversias con respecto a las teorías de Louis Pasteur, que Louis Pasteur decía que existían microorganismos, y la mitad de la humanidad científica decía que Louis Pasteur se equivocaba. En fin, y esto estamos hablando de 1890. En esa época se instauró la teoría bacteriana o teoría de los microorganismos. O sea, era una teoría, porque no había todavía evidencias tan científicas y tan claras de que esos presuntos microbios que decían algunos que existían, porque no los veían, no se ven, como no se ve, no existe, esos microbios inexistentes, que son locuras de Pasteur o del doctor Lister, pues no estaba relacionado con las infecciones y con las muertes en los hospitales y no hacía falta tanta cosa, ¿no? Bueno, eso de limpiar, esterilizar, desinfectar, ser pulcro y esterilizar un quirófano para operar y esterilizar un autoclave, el instrumental quirúrgico para operar, eso no, ¿para qué? No se hacía. Por lo tanto, el doctor Miller desarrolló la teoría esta, y a eso se le llamó, había una película en la boca que decía que producía esas bacterias y que había bichos o que había acidosis, a eso se le llamó la placa de Miller, o sea, la placa bacteriana, ya empezamos llamándole placa de Miller, la placa de Miller. Muy bien, pero ahí quedó, aquí no importa. Más adelante hubo más historias, el doctor Black, famosísimo odontólogo, prestigiosísimo odontólogo norteamericano, que ha hecho escuela en la odontología, que todavía hoy se puede hablar del doctor Black, los casos de Black, de las cavidades para preparación cavitaria para hacer empastes, son las clases de Black. Y como esos instrumentos de Black, hay muchísimos. Bueno, el doctor Black también habló de placa, de bacterias, de acúmulos, de depósitos, cosas así. Pero tampoco había nada demostrado. Luego estuvo Gottlieb, un tal Gottlieb también habló de la placa bacteriana y presentó un estudio bien claro de cómo se producía el mecanismo de destrucción del esmalte, primero por ácidos, como decía Miller, como decía Black, y luego por una acción proteolítica de la placa producida también por unas sustancias que tenemos en la saliva, que van destruyendo la dentina, las sustancias orgánicas que tenemos en la dentina, y así se va creando un tremendo agujero dentro de la muela, y así se producen las caries. Pero no quedaba tampoco claro, a nadie le importó demasiado a Gottlieb. Y bueno, estamos hablando de Gottlieb del año 1940, 45, a nadie le importa nada, todo sigue igual. La placa bacteriana sigue haciendo lo que le da la gana, nadie sabe qué hacer con ella y que siga la maroma. Bueno, hay muchas cosas más que no me acuerdo ahora. En 1965, el doctor Loe y Silnes hicieron una demostración científica muy básica, muy sencilla. El doctor Loe, lo que hizo el doctor Loe lo puedo hacer yo en la consulta, es fácil, pero él quedó registrado en la historia como un experto. Bueno, es un experto, por supuesto que lo es,
Era un catedrático, parece ser. Por supuesto que lo es. Pero lo que hizo fue muy básico. Y sin embargo aquello marcó historia, no sé por qué. Quedó registrado en los libros. Oh, mira lo que hizo Loe y Silnes. Loe y Silnes. Pues parece que cogieron unos cuantos alumnos de la facultad que se ofrecieron como voluntarios porque estaban muy motivados debido a que son estudiantes de odontología, y les dijo: chicos, vamos a estar 2 semanas sin cepillarse los dientes, ¿eh? Entonces los hizo pasar a todos, los estudió a todos, los miró cómo tenían las encías, y al cabo de 2 semanas sin cepillarse los dientes, los reevaluó a todos. Se hizo un estudio, hizo unos índices donde él con una sonda tocaba las encías estaban rojas, inflamadas, congestionadas, hinchadas, sangrantes, doloridas, y según el sangrado que tenía, si sangraban más pronto, menos pronto, profundidad de la encía, inflamación, congestión, enrojecimiento, bla, bla, hizo unos índices de Loe y Silnes, que hoy en día todavía los periodoncistas los siguen usando. Bueno, así demostró que aquellos chicos, aquellos estudiantes que estuvieron 2 semanas, sin cepillarse los dientes, cuando venía con las encías hechas polvo, inflamadas, hinchadas, enrojecidas, sangrantes, doloridas, y lo que hizo fue, ahora se van para casa y se van a cepillar las encías con la técnica que ustedes ya saben porque son estudiantes, la técnica del doctor Bass, y se van para casa a cepillarse. ¿Para qué? Para cepillarse, para controlar las bacterias de la placa bacteriana que habían producido aquella congestión, aquella inflamación que luego registró en sus datos clínicos. A las 2 semanas vuelven y las encías habían recuperado la salud. En la mayoría de los casos, estupendamente. Solo dependía de que ese estudiante esté motivado, que no haya abandonado el estudio me refiero al estudio que estamos haciendo científico, y que haya hecho las cosas correctamente bien. Técnica de cepillado, solo hablaba, que yo sepa, que yo recuerde, que yo haya entendido, solamente hablaba de técnica de cepillado. No hablaba del uso de cinta dental, que para mí es igual o casi más importante que el cepillado. Son 2 cosas que no pueden ir separadas: el cepillado y la cinta dental. Bueno, ¿y quién provocaba toda esa inflamación? La placa bacteriana. Bueno, ¿y qué es la placa bacteriana? El sarro que tenemos en la boca, el sarro, el cálculo dental, el tártaro, los depósitos calcáreos que tenemos en la boca, es placa bacteriana. O sea, vamos a resumirlo. ¿Qué es el sarro? Es placa bacteriana muerta y calcificada por las sales minerales que tenemos en la saliva. O sea, que donde hay placa bacteriana se van a pegar las sales minerales de la saliva, que poco a poco se van calcificando más, se van acumulando más, se van endureciendo más y terminan provocando un sarro ya visible. O sea, que si tú tienes la dentadura muy suave, muy limpia y el esmalte muy liso, en aquellos lugares donde no se te pegue la placa bacteriana y tú consigas cepillar correctamente para arrancar la placa bacteriana que se junta cada 24 horas y usas la cinta dental para completar el cepillado por el medio de las muelas y los dientes, que el cepillado normal en el medio no limpia, hay que eliminar la placa bacteriana a todo alrededor. Si tú consigues eliminar la placa bacteriana, va a ser muy difícil que juntes sarro, o al menos vas a tener mucho más control sobre el sarro. Bien, otra. La placa bacteriana se acumula en las grietas, en las fosas, en las fisuras de las caras masticatorias de las muelas, donde el dentista anda buscando a ver si encuentra una caries para empastar. Y cuando encuentro, mira, aquí hay un agujero, vamos a empastar. Y ahí tienes que pagarle un dineral. Mira cuánto cuesta. No, te encontré otra. Tienes 7 caries. ¿7? ¿Cuánto cuesta, doctor? Y empezamos con los costes. Ay, que tengo que pagar el dentista. Bueno, pues mira, deberías empezar por cuidarte para tratar de tener menos agujeros. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, primero, ir al dentista para que te los tape pronto, lo antes posible. Y cuanto más pequeñitos sean los agujeros, mejor. Pero segundo, tienes que eliminar la placa bacteriana, porque parece ser que la placa bacteriana se acumula, se pega sobre las fosas y fisuras y tarde o temprano acaba provocando caries, porque parece ser que la placa bacteriana tiene unas especies de bacterias, porque hay muchas especies, que producen ácidos, y parece ser que esas bacterias se ponen mucho más fuertes, más robustas, actúan más, proliferan más, tienen más actividad metabólica si tú le pones azúcares fabricados, elaborados por el hombre, no el azúcar de la fruta, sino el azúcar
elaborado, refinado, que está añadido a los alimentos que solemos consumir. Y sobre todo los azúcares pegajosos, que se te quedan pegados, las galletas, los caramelos pegajosos, esas cosas dulces y pegajosas son lo peor para el esmalte. Las bacterias reciben eso y son las bacterias que se alimentan de esa fuente energética que es la glucosa, de la sacarosa que tiene el azúcar, porque la sacarosa, que es el azúcar que consumimos, tiene glucosa y fructosa. Y la glucosa es un energético terrible. Ese energético da potencia a las bacterias para que se pongan activas y te provoquen unos agujeros en las muelas tremendos. Eso sí, para que se produzca esta reacción, tiene que haber un lugar, una fosa, una grieta, una fisura, donde las bacterias se queden retenidas. En las superficies suaves y lisas de las muelas y de los dientes, es mucho más fácil eliminar la placa bacteriana y mucho más difícil que aparezca una caries. Las caries suelen aparecer habitualmente en las fosas y fisuras, habitualmente, en las grietas, en los defectos, en los poros, en los cuellos de las muelas y dientes donde hay asperezas, o sea, diente y muela con el cuello. El cuello me refiero a la zona donde acaba la muela y empieza la encía, ese es el cuello. Suelen ser ásperos y al haber aspereza se retiene más bacterias, más placa bacteriana. Y luego aparecen las caries, estamos hablando de caries, entre las muelas, en el medio de las muelas. ¿Por qué? Porque en el medio de las muelas, entre muela y muela, donde hay que pasar una cinta dental, ¿a quién se le ocurre pasar una cinta dental? A nadie. ¿Quién usa la cinta dental? El 80-90% de la población que yo conozco no usa la cinta. Y algunos ni la conocen, y otros tienen miedo de usarla. O sea, y la cinta es imprescindible. ¿Por qué? Porque el 50% o más, y digo 50% por decir una cifra redonda, de las caries más peligrosas, más destructivas, más deleterias, que más avanzan, aparecen entre muela y muela. Y claro, cuando la detectas ya es un poco tarde o el paciente viene con la muela rota. Hay que hacer controles radiográficos para detectarlas a tiempo. Yo los hago cada 2 años. Y luego otra cosa, cuando tienes un programa genético para que tengas la enfermedad periodontal, el día que te toque la enfermedad periodontal, donde más ataca, es entre las muelas. No ataca tanto por fuera o por dentro. Donde menos ataca suele ser la parte externa de la muela. La parte que tú cepillas muy bien todos los días, le das ahí por fuera y dale, ahí le das. Ahora, por dentro nunca le das, porque te da no sé qué, te da arcadas, ahí no, por dentro no. Y en el medio tampoco, la cinta dental. Entonces, ahí se acumula placa bacteriana. Ahí aparecen más los problemas de periodontitis o piorrea, o sea, pérdida de hueso. Y la gingivitis también. La gingivitis es el sangrado espontáneo de la encía que puede aparecer a cualquier edad y que solo afecta a la encía más superficial, no es profundo como la piorrea, pues también sangra por culpa de la placa bacteriana. Entonces, la placa bacteriana está metida en todas partes. Por un lado, gracias a la placa bacteriana se produce el sarro. La placa bacteriana, el sarro es placa bacteriana muerta y calcificada. La placa bacteriana produce caries y destruye las muelas. Las muelas cuando se destruyen, ¿qué hacemos con una muela destruida? A ver, ¿qué se hace con una muela destruida? Si no está destruida se puede empastar. Si no está muy destruida se puede hacer una endodoncia. Pero si está totalmente destruida, hay que sacarla. La perdemos. Y si pierdes una, pierdes 2, pierdes 3, pierdes 4. Y así vas perdiendo muelas. Y te acostumbras. Hay gente que se acostumbra. ¿Todo por qué? Por la placa bacteriana. Luego, la placa bacteriana te produce gingivitis. La placa bacteriana, acumulada en los traseros molares, en el fondo de la boca, por la parte interna donde nunca cepillas, pues produce mal aliento, o sea, halitosis. La placa bacteriana en una muela de juicio que está ahí, que es algo, que no es algo, que está enterrada en la encía, que tiene un capuchón de carne alrededor de encía, da mal olor. Y eso es producido por bacterias de la placa bacteriana que se acumulan ahí y que ahí nadie les limpia. O sea, halitosis. La placa bacteriana produce periodontitis. ¿Qué es la placa bacteriana? La placa bacteriana es una película adquirida que después de haberte cepillado bien los dientes y que el dentista te hizo una limpieza profunda y te cepillas muy bien, parece ser que al cabo de unas 24 horas ya tienes ahí un principio de inicio de formación de placa bacteriana que se acumula sobre todo en el cuello de los dientes, en el medio de las muelas, debajo de las encías, en las fosas y fisuras de las muelas y los dientes, en las grietas. Sobre todo, ante todo ahí. Si dejas acumular, se acumula por todas partes, por supuesto. Pero sobre todo ahí. Pasado unas horas,
de haberte hecho la limpieza, empieza la formación de una película adquirida, que luego finalmente se transforma en una película más gruesa de glucoproteínas, sustancias orgánicas de la saliva, y luego a las 48 horas o a la semana ya tienes ahí un acúmulo de bacterias importantes. A los 15 días tienes unas bacterias ya que son peludas, ya son ogros, no son bacterias. Esas bacterias son tremendamente agresivas. La placa bacteriana básicamente son sustancias orgánicas de la saliva, bacterias acumuladas y restos de comida que van quedando del metabolismo de esas bacterias, toxinas, tóxicos y ácidos producidos por las mismas bacterias. Y ese acúmulo es la placa bacteriana. La placa bacteriana es adhesiva, es pegajosa, es difícil de arrancar. Para quitarla hay que usar un cepillo de dientes, hay que cepillarse y cepillarse bien, que ahí está la clave, no cepillarse mal como casi todo el mundo. Y es conveniente cepillarse 2 veces al día antes de acostarse, por ejemplo, y después del desayuno por la mañana antes de comenzar el día y hacerlo bien, que cepillarse 4 veces al día mal. La placa bacteriana es el enemigo a batir. Y por lo tanto te recomiendo que te enfoques en aprender qué es la placa bacteriana y que pongas remedio para solucionarlo. Yo te recomiendo un buen cepillo de dientes, es muy importante. Un cepillo de dientes que puedas acceder a cualquier rincón de la boca. Un cepillo tiene que ser suave porque es para cepillar las encías, o sea, hacia las encías. El cepillo debería llamarse cepillo de encías, no cepillo de dientes. Y debería ser, me voy a cepillar las encías, no los dientes, porque si cepillas la encía, cepillas todo. El que controla la placa bacteriana que está metida debajo de las encías y usa una cinta dental para meterse en el medio de las muelas y debajo de las encías, esa persona que hace eso tiene control sobre la placa bacteriana, pero tiene que enfocarse hacia las encías. Cuando los huecos, espacios que tienes entre los dientes son muy grandes, hay que recurrir a cepillos interproximales, que tu dentista tiene que recomendarte la técnica más adecuada, el cepillo más adecuado, según el espacio que tengas para pasar un cepillo como este. Este es el mejor cepillo interproximal que yo conozco hasta la fecha. Y el uso o no de un cepillo eléctrico, pues yo recomiendo siempre que el cepillo eléctrico se parezca al cepillo manual, no que sea redondo, sino que tenga forma de cepillo manual. Este, por ejemplo, es sónico, es uno de los mejores cepillos que yo conozco ahora mismo. Un cepillo pequeño, de cabezal pequeño, las cerdas son de Tinex, no lastiman la encía y creo que en este momento es uno de los mejores cepillos que tenemos en España. Bueno, luego están los enjuagues bucales para combatir la placa bacteriana. Si los enjuagues bucales fueran eficaces, no haría falta tanta herramienta como esta, ni siquiera tampoco inventarse un cepillo eléctrico. Fíjate cuántas cosas hubo que inventar y más. ¿Para qué? Para combatir a la dichosa placa bacteriana que encima es invisible, que nadie la ve y que hay gente que aún piensa que eso no es cierto, que no vale la pena pensar en eso, que eso no es así. Los enjuagues bucales, solamente hay 2 tipos de enjuagues para combatir la placa bacteriana. Básicamente hay 2. Uno es para reforzar a la encía y otro para reforzar el esmalte. El que refuerza el esmalte relativamente, que es el flúor, y es para esmalte, o sea, es anticaries. Si fuera tan eficaz, habría cada vez más enjuagues bucales y menos dentistas. Pero no, es al revés, cada vez hay más dentistas, hay miles y miles de dentistas por los habitantes de cada país, miles de dentistas y no son capaces de combatir la placa bacteriana. Y luego los enjuagues bucales para las encías, que también tiene que recomendarlo tu dentista, porque hay enjuagues bucales que son para el tratamiento de las encías enfermas y otros que son para el mantenimiento. Así que bueno, habla con tu dentista que te recomiende lo mejor. Recuerda, la placa bacteriana hay que eliminarla cada 24 horas. Yo recomiendo que te cepilles todos los días, a la mañana y a la noche, y que uses la cinta dental 1 vez al día por lo menos. Usando la cinta dental 1 vez al día se ha demostrado que es más, pero más que suficiente para conseguir controlar la placa bacteriana en el medio de las muelas, con lo cual evita sangrado de encía, gingivitis, piorrea, sarro y caries y mal aliento. ¿Qué más quieres? Más no te puedo decir. Gracias por escucharme, espero que te haya sido útil mi información y estamos en contacto. Aquí estamos. Un saludo. Muchísimas gracias. Adiós.